Alexander Graham Bell, Edimburgo, Escocia, Reino Unido, 3 de marzo de 1847, Bain Bregg, Isla del Cabo Bretón, Canadá, 2 de agosto de 1922, fue un científico, inventor, logopeda británico. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones, tras una serie de trámites que se prolongarían después durante años en forma de reclamaciones judiciales. En 1876, patentó el teléfono en Estados Unidos, a pesar de que el aparato ya había sido desarrollado anteriormente por el italiano Antonio Meucci, a quien fue reconocido oficialmente en Estados Unidos y de forma póstuma como inventor del teléfono más de 120 años después, el 11 de junio de 2002. Independientemente de ello, la compañía que creó Bell para explotar la patente, la Bell Telephone Company, fue la protagonista de los primeros pasos de la vertiginosa implantación del teléfono como medio de comunicación de masas a escala internacional. Muchos otros inventos ocuparon gran parte de la vida de Bell, entre ellos la construcción del hidroala y los estudios de aeronáutica. Su padre, su abuelo y su hermano estuvieron relacionados con el trabajo en fonación y locución, lo que influyó profundamente en el interés de Bell por las investigaciones sobre la escucha y el habla, así como en sus experimentos con aparatos para el oído. En 1888, Alexander Graham Bell fue uno de los fundadores de la National Geographic Society y el 7 de enero de 1898 asumió la presidencia de dicha institución. La familia de Alexander Graham Bell tratando de reanimar un cordero ahogado. Alexander Bell nació en Edimburgo, Reino Unido, el 3 de marzo de 1847. El hogar familiar estaba localizado en 16 South Charlotte Street, Edimburgo, y tiene una placa conmemorativa cerca de la puerta señalándola como el lugar de su nacimiento. Era hijo del profesor Alexander Melville Bell y de Eliza Grace. Tuvo dos hermanos, Melville James Bell, 1845-1870, y Edward Charles Bell, 1848-1867, que murieron de tuberculosis. Al nacer, le pusieron por nombre Alexander. Más tarde, suplicó a su padre que le pusiera un segundo nombre, como había hecho con sus dos hermanos. Con motivo de su 11º cumpleaños, su padre le permitió adoptar Graham como segundo nombre, debido a la gran admiración que sentía hacia un amigo canadiense de la familia llamado Alexander Graham. En privado, Alexander Graham era conocido como Alec, nombre que su padre siguió utilizando cuando Alexander ya era adulto. Su mejor amigo era Ben Herdman, un vecino cuya familia operaba un molino harinero. En una ocasión en la que los dos amigos, Ben y Alec, hicieron una travesura, John Herdman, padre de Ben, les regañó diciendo: ¿por qué no hacéis algo útil? Alec preguntó qué era necesario hacer en el molino y le dijeron que descortezar el trigo, algo que se hacía mediante un tedioso proceso. Entonces, a la edad de 12 años, Bell construyó un dispositivo hecho en casa que combinó las paletas que rotaban con los sistemas de cepillos de clavos, creando una máquina de descortezamiento simple que funcionaba y fue utilizada durante muchos años. En agradecimiento, John Herdman les cedió un pequeño taller para que pudieran inventar. Bell había heredado de su madre una naturaleza sensible y un talento particular hacia el arte, la poesía y la música. Tocaba el piano sin haber recibido clases y era el pianista de la familia. A pesar de su carácter reservado e introspectivo, poseía talento para la mímica y los trucos con la voz, relacionados con la ventriloquia, con los cuales entretenía a los invitados. Alexander también se vio sensibilizado por la sordera gradual de su madre, que empezó a perder el sentido del oído cuando Bell tenía tan solo 12 años. Bell y su madre desarrollaron una lengua de señas con el que Bell podía transmitirle discretamente la conversación familiar. Además, desarrolló una técnica del discurso en tonos claros, modulados directamente de frente a su madre,
donde ella lo oiría con claridad razonable. Fue la preocupación de Bell por la sordera de su madre lo que lo condujo a estudiar acústica. Su familia estaba asociada con la enseñanza de la locución. Su abuelo, Alexander Bell, en Londres, su tío en Dublín y su padre en Edimburgo, eran todos locutores. Su padre publicó una variedad de trabajos sobre el tema, muchos de los cuales siguen siendo conocidos, especialmente su trabajo The Standard Elocutionist, 1860, y tratado en el discurso visible. Al igual que sus hermanos, Bell recibió sus primeros cursos escolares en casa de su padre. Luego fue matriculado en la Royal High School en Edimburgo, Escocia, que dejó a la edad de 15 años. No fue un alumno destacado en la escuela, sino que por el contrario, faltaba a clases y obtenía calificaciones mediocres. Su interés principal estaba en las ciencias, especialmente la biología, y mostraba indiferencia por el resto de las materias escolares, para consternación de su exigente padre. Después de dejar la escuela, Bell fue a Londres para vivir con su abuelo, Alexander Bell. Durante el año que pasó con su abuelo, el amor por el aprendizaje creció en él, pasando largas horas de estudio y manteniendo serias discusiones. Su abuelo dedicó grandes esfuerzos a que su joven nieto aprendiera a hablar claramente y con convicción, cualidades que necesitaría para hacerse profesor. A la edad de 16 años, Bell se aseguró un puesto como aprendiz de profesor de locución y música en la Westonhouse Academy, en Elgin, Moray, Escocia. Aunque era estudiante de latín y griego, enseñaba en un puesto permanente a 10 libras por sesión. El año siguiente asistió a la Universidad de Edimburgo, encontrándose con su hermano mayor Melville, que se había matriculado allí el año anterior, y donde Alexander se propuso hacer los exámenes, pero se graduó más adelante en la Universidad de Toronto. Su padre estimuló el interés de sus hijos por el discurso y, en 1863, los llevó a ver un autómata hecho por Sir Charles Wheatstone, basado en la anterior obra del barón Wolfgang von Kempelen. El rudimentario hombre mecánico tenía la particularidad de que simulaba una voz humana. Alexander se quedó fascinado por la máquina y consiguió una copia del libro de von Kempelen, publicado en Alemania, que tradujo a duras penas, y con esa información, Alexander y su hermano mayor Melville construyeron su propia cabeza autómata. Su padre, muy interesado en el proyecto, pagó los materiales. Mientras su hermano construía la garganta y la laringe, Alexander hizo la tarea más difícil, recreando un cráneo realista. Sus esfuerzos resultaron en una cabeza notable que podía hablar algunas palabras. Los muchachos ajustaron cuidadosamente los labios para que pasara una corriente de aire a presión a través de la tráquea y produjese el sonido mama muy reconocible. El invento complació a los vecinos. Intrigado por los resultados del autómata, Bell continuó experimentando con un ser vivo, el Skye Terrier de la familia, Truve. Después de que Bell le enseñara a gruñir continuamente, Alec alcanzaba su boca y manipulaba los labios y las cuerdas vocales del perro para producir un sonido crudo, oh, ah, oh, gamama. Los visitantes creyeron que su perro podía articular How are you, grandma? ¿Cómo estás, abuela? Y su experimento convenció a los espectadores de que habían visto un perro que habla. Sin embargo, estos experimentos iniciales de Bell le llevaron a emprender su primer trabajo serio sobre la transmisión del sonido, usando diapasones para explorar la resonancia. A la edad de 19 años, escribió un informe de su trabajo y lo envió a Alexander Ellis, colega de su padre, y Ellis respondió inmediatamente indicando que los experimentos eran similares a trabajos existentes en Alemania. Consternado al enterarse de que el trabajo había sido realizado ya por Hermann von Helmholtz, que había transportado una vocal sonora por medio de un diapasón similar,
Bell se dedicó a estudiar el libro del científico alemán Sensation of Tone, Sensación del tono. De su traducción de la edición alemana original, Alexander realizó una conjetura a partir de la cual desarrollaría todo su trabajo futuro sobre la transmisión del sonido. Sin saber mucho sobre el tema, me parece que si una vocal de sonido puede ser producida por medios eléctricos, asimismo podrían también serlo las consonantes, permitiendo articular el habla. En 1865, cuando la familia Bell se mudó a Londres, Alexander regresó a la Weston House como un asistente y en sus horas libres continuó con sus experimentos de sonido usando un equipo básico de laboratorio. Allí se concentró en experimentar con electricidad para transmitir sonido y después instaló un cable de telégrafo desde su cuarto en Somerset College hasta otro de un amigo. Durante el otoño y el invierno, su salud empeoró, experimentando un marcado cansancio. Su hermano menor, Edward Ted, fue igualmente internado, diagnosticándosele tuberculosis. Mientras Alexander se recuperaba, sirvió al año siguiente como instructor en el Somerset College. Por el contrario, la salud de su hermano siguió empeorando y finalmente fallecería. Tras la muerte de su hermano, Bell regresó a casa en 1867. Su hermano mayor, Melly, se casó y se mudó con aspiraciones a obtener un título en la Universidad de Londres. Bell dedicó los años siguientes a preparar los exámenes de ingreso, empleando su tiempo libre en la residencia de su familia a estudiar. Colaborar con su padre en demostraciones de lenguaje de señas y lecturas llevó a Bell a la escuela privada para sordos de Susanna E. Hall, en South Kensington, Londres. Sus primeras dos alumnas fueron sordomudas, que tuvieron un notable progreso bajo su tutela. Mientras tanto, su hermano mayor parece alcanzar el éxito sobre muchos frentes, incluyendo la fundación de su propia escuela para locución, centrándose en la patente de un invento y empezando una familia. En mayo de 1870, Melville muere por una complicación de tuberculosis, causando una crisis familiar. Su padre también había sufrido una enfermedad debilitante anteriormente y había sanado tras una convalecencia en Terranova y Labrador. Los padres de Bell adelantaron una mudanza largamente planeada cuando se dieron cuenta de que su hijo restante también estaba enfermo. Haciendo un juicio rápido, Alexander Melville Bell consultó a Bell para poder vender toda la propiedad familiar, concluyendo todos los asuntos de su hermano. Bell tomó a un último alumno, curando un ceseo pronunciado, y se unió con su madre y padre en la idea de partir para el Nuevo Mundo. Por ello, Bell tuvo que concluir su relación con Marie Eccleston, quien admitió que no estaba preparada para dejar Inglaterra con él. Bell Holmes se mudó a esta propiedad en 1870. Fue allí donde el 26 de julio de 1874, al joven Alexander Graham Bell decidió comenzar la búsqueda de un telégrafo parlante. En 1870, Bell, sus padres y la viuda de su hermano, Caroline, Margaret Ottaway, embarcaron en el SS Nestorian hacia Canadá. Después de arribar a Quebec, viajaron en tren hasta Montreal y luego a París, Ontario, para reunirse con el reverendo Thomas Henderson, un amigo de la familia. Después de una corta estadía en casa del reverendo, compraron una granja de 10 acres y medio en Tutelo Heights, ahora llamado Tutela Heights, cerca de Brantford, Ontario. La propiedad consistía en una huerta, una gran casa, un establo, un gallinero y un estacionamiento para un carruaje, todo esto bordeando el Grand River. Bell instaló su taller en el garaje junto al lugar de sus sueños, un gran espacio rodeado de árboles en la parte posterior de la propiedad, colindando con el río. A pesar de su frágil condición, Bell encontró de su gusto el clima de Canadá y se adaptó rápidamente. Su interés en el estudio de la voz humana continuó al descubrir la Six Nations Reserve, al otro lado del río en Onondaga.
Allí aprendió el idioma Mohawk y lo tradujo al lenguaje de señas. Por esa labor le fue concedida la distinción de jefe honorario e incluso participó en una ceremonia donde llevó un vestido. Después de instalar su taller, Bell continuó sus experimentos con la electricidad y el sonido. 8. Diseñó un piano que podía transmitir su música a distancia por medio de la electricidad. Una vez instalados, Bell y su padre hicieron planes para establecer una práctica de enseñanza. En 1871 acompañó a su padre a Montreal, donde a Melville le propuso un puesto para enseñar su sistema para el discurso visible o lenguaje de señas, la Escuela Clark para sordos ubicada en Northampton. Posteriormente, su padre fue invitado por Sarah Fuller, rectora de la Boston School for Deaf Mutes, escuela para sordomudos, que continúa hoy como The Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, para entrenar a sus instructores en el sistema de discurso visible o lenguaje de señas, pero rechazó la oferta, cediéndole su lugar a su hijo. Bell viajó a Boston en abril de 1871 y concluyó un exitoso plan de formación. Posteriormente, le solicitaron repetir el programa en la Escuela Americana para Sordomudos en Hartford y en la Escuela Clark para sordos en Northampton. Volviendo a casa en Brantford, después de 6 meses en el extranjero, Bell continuó sus experimentos con su telégrafo armónico. El concepto básico detrás del dispositivo era que los mensajes se podían enviar a través de un mismo alambre, mientras cada mensaje fuera transmitido en un distinto pulso. Inseguro de su futuro, contempló el volver a Londres para terminar sus estudios, pero decidió regresar a Boston como profesor. Su padre le ayudó en sus inicios contactando con Gardiner Green Hubbard, el presidente de la Escuela Clark para sordos, de quien obtuvo una recomendación. Enseñando el sistema de su padre en octubre de 1872, Alexander abrió una escuela en Boston llamada Fisiología Vocal y Mecánicas del Habla, Vocal Physiology and Mechanics of Speech, por su nombre en inglés, que atrajo a un gran número de pupilos sordos. A su primera clase asistieron 30 estudiantes, trabajando como tutor privado. Una de sus estudiantes más famosas fue Helen Keller, que cursó clases con Bell desde temprana edad, sin la capacidad de ver, hablar u oír. Keller manifestaría tiempo después que Bell había dedicado su vida a la penetración del inhumano silencio que separa y estrangula. La historia de la invención del teléfono está marcada, desde sus orígenes, por una sucesión de litigios, acusaciones y sospechas sobre el proceder de Alexander Graham Bell respecto a la licitud de su patente. Ya en su época, debió hacer frente a más de 600 demandas de sus competidores, entre las que se pueden destacar las del inventor Elisha Gray, defendiendo la prioridad de su patente después de que caducase, y la de Antonio Meucci, un inventor de origen italiano cuyas patentes habían desaparecido del registro. Bell siempre fue capaz de hacer valer sus derechos ante los tribunales, por lo que durante más de 100 años se le ha considerado como el inventor del teléfono. Sin embargo, una resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del año 2002 declaró a Antonio Meucci como el legítimo inventor del teléfono. De lo que no cabe duda es de que fue Bell, tras perfeccionar el teléfono comprando la patente del micrófono de carbón de Edison, quien lo convirtió en un medio de comunicación de masas mediante la fundación de la empresa Bell Telephone Company, independientemente de que fuera suya la idea original o no. En 1874, el trabajo inicial de Bell en el telégrafo armónico había entrado en una etapa de consolidación, con progresos realizados tanto en su nuevo laboratorio de Boston, un centro alquilado, como en su casa familiar en Canadá.
Mientras trabajaba ese verano en Blandford, Bell experimentó con un fonoautógrafo, una máquina similar a una pluma que podía dibujar formas de ondas sonoras sobre un vidrio ahumado, trazando sus vibraciones. Bell pensó que podría ser posible generar corrientes eléctricas ondulantes que se correspondieran a las ondas de sonido. También pensó que utilizando varias lengüetas de metal sintonizadas a diferentes frecuencias, como en un arpa de boca, podría convertir las corrientes ondulantes en sonido. 1974, el tráfico de mensajes telegráficos se estaba expandiendo rápidamente, y en las palabras del presidente de la Western Union, William Orton, se había convertido en el sistema nervioso del comercio. Orton había contratado a los inventores Thomas Alva Edison y Elisha Gray para encontrar una manera de enviar múltiples mensajes telegráficos en cada línea telegráfica para evitar el Gardiner Hubbard, y a Thomas Sanders, que estaba trabajando en un método para enviar múltiples tonos en un cable telegráfico, usando un dispositivo de múltiples lengüetas. Los dos ricos promotores comenzaron a apoyar financieramente los experimentos de Bell. Los asuntos de la patente serían manejados por el abogado de Hubbard, Anthony Pollock. En marzo de 1875, Bell y Pollock visitaron al famoso científico Joseph Henry, que era entonces director del Instituto Smithsoniano, y le pidieron su opinión sobre el aparato eléctrico de múltiples lengüetas con el que Bell esperaba transmitir la voz humana por telégrafo. Henry respondió que Bell tenía el germen de una gran invención. Cuando Bell dijo que no tenía los conocimientos necesarios, Henry respondió: "Consíguelos". Esa declaración alentó en gran medida a Bell a seguir intentándolo, a pesar de que no tenía el equipo necesario para continuar sus experimentos, ni la capacidad de crear un modelo de trabajo de sus ideas. Sin embargo, una reunión casual en 1874 entre Bell y Thomas A. Watson, un diseñador eléctrico experimentado y mecánico en la tienda de máquinas eléctricas de Charles Williams, cambió la situación por completo. Con el apoyo financiero de Sanders y Hubbard, Bell contrató a Thomas Watson como su asistente, 39, y los dos hombres continuaron experimentando con la telegrafía armónica. El 2 de junio de 1875, Watson arrancó accidentalmente una de las lengüetas y Bell, en el extremo receptor del alambre, oyó los matices de la lengüeta, los armónicos que serían necesarios para transmitir el habla, mostrándole que solo se necesitaba una lengüeta o armadura, y no varias. Esto llevó a reconsiderar el teléfono autoexcitado, que podría transmitir indistintamente tanto la voz como los sonidos, pero que todavía no podía transmitir palabras con la claridad necesaria. En 1875, Bell desarrolló un telégrafo armónico, del que solicitó la patente. Desde que había acordado compartir los beneficios obtenidos en los Estados Unidos con sus inversores Gardiner Hubbard y Thomas Sanders, Bell solicitó que un asociado en Ontario, el político canadiense George Brown, intentara patentarlo en Gran Bretaña, instruyendo a sus abogados para solicitar una patente en los Estados Unidos solo después de recibir la confirmación de la patente en Gran Bretaña. Gran Bretaña por entonces solo emitía patentes para dibujo de la patente del teléfono de Alexander Graham Bell, 7 de marzo de 1876. Mientras tanto, Elisha Gray también estaba experimentando con telegrafía acústica y pensaba en una forma de transmitir el habla usando un transmisor de agua. El 14 de febrero de 1876, Gray presentó una patente simplificada, sin un examen de los aspectos sometibles a patente y con una duración de 1 año, ante la Oficina de Patentes de E.U. sobre un diseño de teléfono que utilizaba un transmisor de agua. Esa misma mañana, el abogado de Bell presentó la solicitud de Bell a la Oficina de Patentes.
Existe un debate considerable acerca de quién llegó primero, y Gray posteriormente desafió la primacía de la patente de Bell. Bell estaba en Boston el 14 de febrero y no llegó a Washington hasta el 26 de febrero. La patente 174-465 fue emitida a favor de Bell el 7 de marzo de 1876 por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Abarcaba el método y el aparato para transmitir los sonidos vocales u otros sonidos telegráficamente, causando ondulaciones eléctricas similares en forma a las vibraciones del aire que acompaña a dicho sonido vocal u otro sonido. Bell volvió a Boston el mismo día y al día siguiente reanudó el trabajo, dibujando en su cuaderno un diagrama similar al patentado por Gray. El 10 de marzo de 1876, 3 días después de que se emitiera su patente, Bell logró que su teléfono funcionara, usando un transmisor líquido similar al diseño de Gray. La vibración del diafragma hizo que una aguja vibrara en el agua, variando la resistencia eléctrica en el circuito. «Watson, ven aquí, quiero verte». En el transmisor líquido Watson, a la escucha en el extremo receptor en una habitación contigua, recibió las palabras claramente. Utilizó el diseño del transmisor de agua de Gray solo después de que se le concediera su propia patente y solo como un experimento científico conceptual para saciar su curiosidad, confirmando que su discurso, las palabras de Bell, podía ser transmitido eléctricamente. Después de marzo de 1876, Bell se centró en mejorar el teléfono electromagnético y nunca utilizó el transmisor líquido de Gray en demostraciones públicas o para su uso comercial. La cuestión de la prioridad del uso de la resistencia eléctrica variable en el teléfono fue planteada por el examinador antes de que se aprobara la solicitud de patente de Bell. Le dijo a Bell que su reclamación sobre la característica de la resistencia variable también estaba descrita en la solicitud de Gray. Bell señaló un dispositivo de resistencia variable en una de sus patentes anteriores, en la que se describía un recipiente lleno de mercurio, no de agua. Había presentado la solicitud del dispositivo con mercurio en la oficina de patentes un año antes, el 25 de febrero de 1875, mucho antes de que Elisha Gray describiera el dispositivo con agua. Además, Gray no renovó su solicitud de patente y debido a que no impugnó la prioridad de Bell, el examinador aprobó la patente de Bell el 3 de marzo de 1876. Gray había reinventado el teléfono de resistencia variable, pero Bell fue el primero en documentar la idea y el primero en probarla con éxito en un teléfono. El examinador de patentes, Zenas Fisk Wilber, declaró más tarde en un acta notarial que era un alcohólico que estaba muy endeudado con el abogado de Bell, Marcellus Bailey, con quien había servido en la guerra civil. Afirmó que había enseñado la patente de Gray a Bailey. Wilber también afirmó, después de que Bell llegó a Washington, D.C. desde Boston, que mostró la patente de Gray a Bell y que Bell le pagó $100. Bell afirmó que discutieron la patente solo en términos generales, aunque en una carta a Gray, Bell admitió que aprendió algunos detalles técnicos. Bell consignó en un acta notarial que nunca había dado dinero a Wilber. Alexander Graham Bell y Thomas Watson hablaron por teléfono el uno con el otro mediante un alambre tendido entre Cambridge y Boston. Esa fue la primera conversación mantenida a través de un alambre. En la tarde de ayer, 25 de enero de 1915, los mismos hombres hablaron por teléfono mediante un cable de 3.400 millas entre Nueva York y San Francisco. El señor Bell se encontraba en Nueva York y su socio, el señor Watson, estaba en el lado opuesto del continente. Ellos se escucharon más claramente que en la primera conversación de hace 38 años. El 11 de julio de 1877, algunos días después de que se fundara la Bell Telephone Company, Bell se casó con Mabel Hobart,
1857-1923, en la finca de los Hubbard, en Cambridge, Massachusetts, y poco después emprendió una luna de miel de un año por Europa. Durante este viaje, Bell llevó un modelo de su teléfono con él. Aunque el noviazgo había comenzado años atrás, Bell esperó hasta estar financieramente seguro antes de casarse. En 1882, Bell se naturalizó ciudadano estadounidense. La familia de Bell mantuvo su residencia en Washington, D.C., donde Bell instaló su laboratorio. En 1915 describió su estado como: "No soy uno de esos americanos escritos con guión que afirman lealtad a dos países". A pesar de esta declaración, Bell sería reclamado como hijo nativo por Canadá, Escocia y los Estados Unidos. Para el verano de 1885, los Bell tuvieron unas vacaciones en la isla del Cabo Bretón, en Nueva Escocia, pasando tiempo en la pequeña aldea de Baddeck. Al regresar en 1886, Bell comenzó a construir un inmueble en medio del campo de Baddeck, con vista al lago Bras d'Or. En 1889 ya había una casa grande, bautizada The Lodge, la casa de campo en español. Y 2 años más tarde comenzó la construcción de un complejo más grande de edificios que los Bell nombrarían Bainbreag, gaélico, montaña hermosa, en honor a las ancestrales tierras altas de Escocia de Alexander. Bell pasaría sus últimos días y algunos de sus años más productivos en la residencia de Washington, D.C. y en Bainbreag. En 1880, Bell recibió el premio Volta de la Academia Francesa de Ciencias e invirtió el dinero obtenido con este premio, 50.000 francos, en el desarrollo de un nuevo proyecto, el fotófono, en colaboración con Charles Sumner Tainter. El invento intentaba transmitir el sonido utilizando un rayo de luz, un precursor de la fibra óptica. También trabajó en uno de los primeros sistemas de grabación de sonidos conocido, basado en imprimir un campo magnético para reproducir sonidos. La idea fue abandonada al no poderse construir un prototipo. Sin embargo, los principios básicos encontrarían aplicaciones prácticas casi un siglo más tarde, en las cintas magnéticas y las computadoras. Bell recibió varias distinciones, entre ellas la Legión de Honor del gobierno francés, el premio Volta ya mencionado, la medalla Albert de la Royal Society of Arts, la medalla Edison y un doctorado por la Universidad de Würzburg. Registró 18 patentes individuales y 12 más con sus colaboradores, entre ellas 14 por el teléfono y telégrafo, 4 por el fotófono, 1 por el fonógrafo, 9 por vehículos aéreos, incluyendo 4 de hidroplanos y 2 por celdas de selenio. También se adjudica a Bell la invención del detector de metales en 1881. Bell murió de diabetes mellitus el 2 de agosto de 1922 en su casa de Bainbreag, Nueva Escocia, a la edad de 75 años. Su esposa Mabel cuidó de él en sus últimos meses. Fue enterrado en los montes cercanos. Dejó una viuda y 2 hijas, Elisa May y Marion. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete.